Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para reflexionar sobre una verdad que muchas veces como humanos nos cuesta a nosotros entender, pero que vemos muy arraigada en la Biblia, y es el hecho de que el Señor siempre prepara la mejor escenografía para manifestar su gloria y su poder. Dios es un Dios soberano. Soberano significa que Él hace lo que quiere, que Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y Él muchas veces no solo ve nuestras crisis, nuestros momentos de dificultad, sino que además Él los usa para que su gloria y su poder resplandezcan, y muchas veces nosotros ni siquiera podemos imaginar cómo va el Señor a manifestarse. En Jueces 6:13 vemos a Gedeón en una situación así, una situación difícil. Dice así el versículo: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces aquí vemos cómo Gedeón está en una situación difícil. El pueblo de Israel está dominado por los madianitas y Gedeón no entiende por qué Dios permite este sufrimiento. Y yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez tú has sentido que aunque estás con Dios, viene la prueba, viene la dificultad, viene la crisis, viene la escasez, pastora? Sí, claro que sí. Muchas veces nos vemos en esas situaciones en que decimos, wow, me siento sola, ¿dónde está Dios? Y tal vez hasta podemos decir, si estamos en su palabra, si estamos en la iglesia, si estamos con Él, ¿qué está pasando? Pero debemos recordar que el Señor está obrando. El Señor, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor no para en obrar por sus hijos, en obrar por lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, este caso de Gedeón lo podemos ver hasta en David, lo podemos ver hasta en Habacuc. Por ejemplo, en Habacuc dice 1:2, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar sin que tú nos salves? Entonces es en un momento de desesperación y muchas veces estamos así. Y Gedeón no lo podía creer, porque tenemos que recordar que llevaban 7 años en crisis el pueblo de Israel. Los estaba persiguiendo los moanitas y marianitas, y no los dejaban en paz. Ellos tenían que esconderse en cuevas, tenían que esconderse en las montañas. Cada vez que salían a hacer algo para la alimentación o el ganado o lo que tenían, ellos venían y lo destruían, no dejaban nada vivo y no los dejaban en paz. Entonces cuando él recibe esta noticia, pues él decía, ¿pero cómo? Hace 7 años estamos así, no puede ser. Si Dios no está con nosotros, Dios nos abandonó. Y así nos podemos sentir nosotros, como tú dices, a veces nos sentimos abandonados, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos abandonados? Porque no estamos viendo las cosas como las ve Dios. Nosotros vemos muchas veces, cuando estamos en crisis, vemos las cosas con los ojos humanos, con los ojos de la carne. Pero el Señor lo que está haciendo es que Él, en cada crisis que nosotros vivimos, en cada prueba que nosotros vivimos, Él ve una oportunidad para poder manifestar su gloria. Dios no puede manifestarse como un sanador si Él primero no prepara la escenografía de la enfermedad. Muchas veces cuando estamos enfermos, cuando estamos en esas situaciones de enfermedad, es un preludio que el Señor está usando para manifestarse como el sanador, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, en el caso del ciego, el ciego de nacimiento, donde los discípulos le preguntan al Señor en Juan 9:3, Señor, ¿por qué él está ciego? Nació así. Y Jesucristo le responde, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La ceguera
ceguera de este hombre fue la escenografía que Jesucristo necesitaba para poder manifestar su poder como sanador, ¿verdad? Así de la misma manera Dios no va a poder manifestarse como el proveedor si no prepara la escenografía de la escasez en nuestra vida. Y así en muchos casos en la Biblia vemos cómo el Señor primero permite que pasen cosas, que pasen crisis, que pasen situaciones difíciles en la vida de muchas personas en la Biblia, y lo mismo en nuestra vida, para Él poder manifestar su poder y su gloria de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Y qué pasa si al final nosotros pues Él nos da la victoria? Así es. Muchas veces nosotros vemos eso como un problema, pero no es un problema. Él lo usa para victoria. Entonces, ¿qué te queremos decir? Que Dios no nos desampara, nosotros desamparamos el seguir a Dios, el creer a Dios, el estar con Dios. Y muchas veces estas pruebas, estas situaciones que se presentan, que a veces no podemos creer que Dios lo vaya a usar para bien, es para muchas cosas, es para mantenernos humildes, es para mantenernos sumisos, es para valorar más la salvación. Y eso lo podemos ver no solamente, como decíamos, para uno mismo, sino hasta en la misma iglesia, hasta todo nuestro entorno. Él deja y permite ciertas situaciones para que nosotros valoremos realmente las cosas que Dios nos da y podamos apartarnos de esa maldad. Porque en este caso de Gedeón, ¿qué pasó? Israel fue desobediente. Y esa fue la consecuencia de la desobediencia, de honrar o adorar a otros dioses que el mismo Señor había dicho que no. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con qué lente estamos viendo nuestras situaciones. No lo veamos como un problema, sino al contrario, veámoslo como algo que es realmente para bendecirnos, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Bueno, bendiciones. Ay, bendiciones.